Bueno, muy buenos días. El día de hoy pues iniciamos el curso como tal. Bueno, se supone que vamos a iniciar la clase con una prueba de diagnóstico, pero preferiría hacerlo en el horario de taller, ¿ok? Y también quería hacerlo directamente en la página Moodle de la clase, para que pues también quede guardadito ahí. Pues vamos a hacer como la nivelación. De todas maneras, a mí me parece importante que se haga como una revisión de algunos conceptos básicos y pues de una vez empezamos con el concepto de qué es la estadística, qué aplicaciones tiene, pues ya sea en ingeniería o en biología o en la rama que ustedes necesiten, ¿ok? Entonces, pues creería interesante empezar pues en el orden del PDA, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con, pues vamos a hacer una pequeña revisión de conceptos que vamos a utilizar. Entre esos, pues bueno, vamos a recordar qué es un porcentaje y cómo se calcula. Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, cuando ustedes tienen una cantidad, vamos a imaginarnos, por ejemplo, como si tuviéramos acá una tortica. Bien. Esa tortica pues representa la totalidad de lo que estamos trabajando, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes quieren solamente tomar una porción de esa tortica, digamos este pedacito así, bien, y pues respecto a lo que está aquí adentro, entonces ustedes me podrían indicar, bueno, esa región o ese pedacito de torta tiene que representar algo respecto a la cantidad original, ¿ok? Entonces, la cantidad original, voy a hacer acá como una copia. La cantidad original, pues es el todo. Y para nosotros, pues cuando estamos comparando el todo, para nosotros representa el 100%. O sea, el 100% siempre va a representar el total de alguna cantidad. Ahorita vamos a empezar a mirar cómo se miran los porcentajes. ¿Ok? Y esto que está aquí en rojito, pues uno podría decir, bueno, ¿cuánto porcentaje representa? Bueno, pues digamos que esto es X porcentaje. ¿Bien? Pues no sabemos cuánto es, podría ser por ejemplo el 30, el 40%, pero pues bueno, vamos a imaginarnos que esta porción representa cierto valor de porcentaje. Pero ustedes me podrían decir, venga profesor, si por ejemplo, si estamos analizando una torta y yo estoy diciendo, por ejemplo, que pesa 5 libras, digamos, ¿ok? Entonces yo estoy diciendo que el 100% son las 5 libras. Si yo les dijera a ustedes, venga, yo necesito el 40% de esa torta, ¿cuántas libras debería representar ese 40%? Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuántas libras representa el 40%, por ejemplo, de una torta que pesa 5 libras? ¿Ok? Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿y yo cómo hago ese cálculo? O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces una cosita interesante es que siempre un porcentaje representa una 2 libras. parte, ajá, de, representa una parte de cierta cantidad total que denominaremos el 100%. Bien, o sea, para nosotros, esta cantidad total, pues es lo que vamos a representar como el 100%. Bueno, ustedes también me podrían decir, pero profesor, yo siempre he oído también que en algunos casos se habla de, por ejemplo, del 120, del 140. Bueno, puede representar también porcentajes mayores al 100%. Pero una cosa importante en estadística es que, pues, cuando, por ejemplo, estemos trabajando en probabilidad,
en probabilidad, cuando estemos hablando de porcentajes o cuando estemos hablando de valores de probabilidad, en ese caso, pues un valor mayor al 100%, que ya vamos a hablar cómo sería eso en decimal, pues no tiene sentido, ¿ok? Pero pues claro, uno puede identificar, no, mira, la cantidad total de mi empresa, por ejemplo, el capital de mi empresa aumentó un 120% y uno dice, ¿cómo así? ¿Que se pasó del 100? Bueno, lo que quiere decir es que además de haber pasado el valor total del capital, pues ganó un excedente, ¿ok? Pero ahorita vamos a hablar de eso. Empecemos primero con un concepto un poquito más sencillito y lo vamos como generalizando, ¿ok? Pero usualmente uno va a tener una cantidad que representa el total de lo que se está hablando. O sea, de nuevo, aquí estábamos hablando, por ejemplo, de un problemita de una torta, pero podríamos estar hablando, por ejemplo, de un capital, podríamos estar hablando de un total de plantas en una plantación dada, ¿ok? Entonces, siempre uno el 100% lo va a intentar relacionar como al total de elementos que estemos trabajando, ¿ok? O el total, por ejemplo, que relacione cierta cantidad, cierta unidad de medida, que por ejemplo, pues en el ejemplito de la torta, estamos hablando del total del peso de esa tortica, ¿ok? Entonces, siempre vamos a tener como un valor de referencia que lo podemos imaginar como si fuera el 100%. ¿Listo? Ahora, ¿existe alguna forma de identificar esos porcentajes? O sea, cuando ustedes dicen X%, ¿uno cómo puede identificar eso o cómo lo puede relacionar directamente con la cantidad que aparece acá? Entonces, hay una cosa importante sobre los porcentajes y es que los porcentajes, entonces, un porcentaje también se puede representar como un número, bueno, no necesariamente tiene que ser entero, puede ser un número X o, bueno, un número X y aquí se le pone pues el indicativo del símbolo de porcentaje, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer como la diferencia y es que si decimos X%, pues lo que estamos diciendo, listo, es un número e identifica el porcentaje que estoy analizando. Pero también se puede representar ese mismo porcentaje como un número decimal, ¿ok? O como un número decimal. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué un número decimal? Bueno, ya les voy a contar cuál es la importancia del número decimal. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es la representación de ese número decimal? Pues también tiene que ver con el numerito que tenemos en el porcentaje, que lo vamos a llamar X. Pero en este caso ya no le vamos a poner el símbolo de porcentaje, ¿ok? Sino que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pues vamos a dividir ese numerito X entre 100. ¿Listo? Entonces, tenemos dos representaciones para un porcentaje. Lo podemos ver con el símbolo de porcentaje, que sería el numerito y el símbolo de porcentaje. ¿Ok? Y la otra opción, si usted no lo quiere ver como un porcentaje, sino que lo quiere ver como, o sea, lo quiere trabajar, pero como un número decimal, lo que vamos a hacer es tomar el mismo numerito que estaba al frente del porcentaje y lo vamos a dividir por 100. Y ya les voy a contar cuál es la utilidad de hacer esta conversión en algunos casos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Perfecto. Bueno, señor. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y usted por qué me está identificando un porcentaje de dos formas? Una como un parte decimal o como un número decimal y la otra pues con el símbolo de porcentaje que yo creo que desde el colegio ustedes han trabajado cositas de este estilo. Bueno, pues ustedes recuerdan que yo les hice una pregunta aquí que cuánto equivalía al 40% de esas 5 libras de pastel, de torta, de como lo quieran llamar. Entonces, ustedes dirán, profesor, ¿no hay alguna forma matemática de hacer esto? O sea, pues como que uno a veces dice, ¿cómo lo puedo calcular sin necesidad de ponerme a hacer cálculos muy complicados? ¿Con el Bueno, 10? entonces lo que uno hace usualmente es esto. Entonces, por ejemplo, eh, si se desea conocer, bueno, si queremos conocer eh,
¿cuánto representa un porcentaje? Bien, de cierta cantidad, y vamos a llamarlo así más bien, representa un porcentaje, pues llamémoslo un X porcentaje, ¿ok? O sea, recuerden que X aquí es cualquier variable de cierta cantidad y llamémosla A, y le voy a cambiar acá el colorcito, pongámoslo con morado. Se debe hacer la siguiente operación. Dos puntos. Entonces ustedes toman la cantidad a la cual quieren calcular el porcentaje y lo que vamos a hacer es multiplicarlo precisamente por el porcentaje que nos dieron. Pero ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo voy a multiplicar algo con símbolo de porcentaje si esto que está aquí representa un porcentaje directo y lo que está aquí es un número? Entonces, la representación como número decimal del porcentaje me permite multiplicarlo con una cantidad dada, ¿ok? Entonces, ¿qué es la parte acá importante? Ustedes dirán, no, profesor, pues yo lo multiplico por el porcentaje. Sí, pero se tiene que multiplicar por su versión en decimal, ¿ok? Entonces, realmente ustedes van a hacer una multiplicación, pero pues vamos a multiplicarlo por el valor del porcentaje dividido entre 100, ¿ok? Esta es la forma en que se puede representar la cantidad de de cierto problema, ¿sí? O sea, estamos analizando la cantidad de elementos que cumplen cierto porcentaje, o sea, quiero saber cuánto porcentaje se representa de una cantidad dada, pues lo que se hace es multiplicar la cantidad dada por el porcentaje, pero dividido en 100, o sea, quitamos el símbolo de porcentaje y escribimos el numerito, pero lo dividimos entre 100, ¿ok? Entonces, esta es la forma clásica en que se hace este cálculo. De nuevo, como esto es una clase de repaso, pues quiero hacerlo como lo más tranquilo posible. Pero este truquito de multiplicar por porcentajes lo vamos a utilizar mucho. Por ejemplo, cuando estemos hablando de distribuciones para variables discretas. ¿Bien? Que allá vamos a ver algunos teoremas para calcular, por ejemplo, probabilidades y cosas así. Y vamos a ver que van a aparecer cositas de esta forma. ¿Ok? Pero pues bueno, allá mismo les voy a explicar qué era lo que se hacía. ¿Vamos bien hasta acá? Correcto. Sí, señor. Ok, entonces en el ejemplo inicial, pues ya podríamos identificar cuánto representa el 40% de 5 libras. Entonces, el 40% de las 5 libras de pastel representa ¿cuánto del pastel? Pues entonces, ¿qué era lo que habíamos dicho? Miramos cuánto es el porcentaje, que en este caso es 40. Bien. El valor total o la cantidad total, bueno, ustedes pueden poner 5 libras, pero pues solamente utilicemos el numerito. Después le ponemos la unidad de medida. ¿Ok? Entonces, el 40% de las 5 libritas del pastel sería, tomo la cantidad total del pastel, que son 5, y lo multiplico por el porcentaje dividido entre 100. 100. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Bueno, ¿esto cuánto nos da? Entonces, recordemos algunas cositas también de divisiones. Creo que estos dos ceritos se cancelan, ¿verdad? Creo también que acá podemos sacar quinta, quinta de 5, 1, quinta de 10, 2, y 4 entre 2 sería 2. O sea que creo que en total serían 2 libras. Bueno, ustedes dirán, profesor, tengo que hacer esto de manera mentalmente, por ejemplo. No, pues si ustedes quieren utilizar una calculadora, hágalo. Yo no me voy a poner bravo si usted hace la multiplicación.
¿Ok? O sea, pues si querían hacer el cálculo original, pues lo podían haber hecho en la calculadora directamente sin necesidad de simplificar nada. Sí, o sea, pues no es que los vaya a regañar si usted me utilizó la calculadora. No, pues no hay ningún problema. Solo que quería, pues, recordarles un poquito de algunas propiedades de cancelación y de simplificación, ¿ok? Pero pues si usted lo quería calcular directamente, yo estoy más que seguro que usted al escribir esto en su calculadora va a obtener de una vez las 2 libras, ¿ok? Entonces, en nuestro ejemplo, si ustedes querían identificar el 40% del total, pues voy a volver a copiarlo, ya que puedo copiar y pegar acá. Pues acabamos de encontrar que si el 100% eran las 5 libras de pastel, pues el 40% del mismo serían 2 libras, ¿no? Entonces, de esa manera, uno puede identificar cuánto representa un porcentaje de cierta cantidad dada. Usted me podría decir, profesor, ¿y yo cómo identifico la cantidad? Bueno, realmente eso es, o sea, eso es muy, pues en cierta manera sería ambiguo porque es que depende de lo que usted me esté hablando. Si estamos hablando de cantidad de libras, pues bueno, pues los valores que estamos analizando son libras, ¿bien? Hablando de porcentajes, ¿no? O sea, la representación de ese porcentaje. Pero podríamos estar hablando de cantidad de personas, podríamos estar hablando de un sueldo, podríamos estar hablando de, por ejemplo, eh, cantidad de granos de arena en cierta muestra, etcétera. Entonces, fíjense que esto es algo muy relativo. Yo no puedo decir que, oh, siempre representa peso o siempre representa una cantidad. No, realmente depende de lo que queramos hablar y de lo que queramos analizar. Bien, entonces, de esa manera, cuando ustedes estén utilizando porcentajes, pues uno más o menos puede ir ya tomando conciencia de qué estamos hablando. Por ejemplo, cuando ustedes están leyendo un periódico o mirando algún noticiero, etcétera, ¿ustedes en dónde ven que se utilizan mucho los porcentajes? Cuéntenme un ejemplo en donde ustedes vean que cuando se refieren a ese tema hablan es con porcentajes. Votaciones. Muy bien, esa es otra forma de trabajar e identificar cuántas, o sea, básicamente, ¿qué es lo que se identifica, digamos, en una votación? Pues básicamente lo que ustedes tienen es el total de votantes, vamos a identificarlo así. Entonces acá imagínense que en vez de hablar de una torta, pues estamos hablando del total de personas que votaron en cierta elección, ¿ok? En cierta elección. Bien. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuántos fueron? Bueno, pudo haber sido una cantidad muy grande, pudo haber sido una cantidad pequeña, pero a veces para identificar eh, por qué personas votaron el total, pues uno lo que dice es, mira, esta porcioncita votó por cierto candidato, ¿ok? Digamos, el 15%, digamos, votó por candidato A. El otro porcentaje, digamos que esto ya es un poquito más grande, votó por el candidato B. Digamos, eso sería más o menos bueno, digamos que el 40%. Bien. Y el resto votó por el candidato C. Entonces, ustedes me podrían decir, venga, profesor, ¿y por qué usted me había hecho como la aclaración de que a veces los porcentajes no pueden pasarse? Por ejemplo, si estamos hablando de que habían 3 candidatos, este sería el candidato A. Bueno, este llamémoslo A. A este llamémoslo candidato B. Y a este último llamémoslo candidato C. Oigan, una pregunta. ¿Cuál sería el porcentaje del candidato C, imaginando que solamente se votaron por esos 3 candidatos? El 55.
Ok. 45. Entonces, 45 o 55. Entonces, fíjense una cosita importante. Yo les había contado que en algunos casos los porcentajes pueden pasarse de 100, pero uno también tiene que analizar el contexto. Entonces, recuerden que yo les había dicho que el 100% que representaba, el 100% representa el total. Entonces, uno a veces cuando analiza estos porcentajes, uno tiene que tener en cuenta de que cuando hablamos del total, o sea, de la cantidad completa, usualmente para nosotros ese total pues va a representar el 100%. ¿Ok? El 100% realmente es un valor de referencia, o sea, es un valor donde ustedes dicen, mira, de aquí no me paso, ¿ok? En algunos casos, pero también podría ocurrir que yo sí me pueda pasar, pero ya vamos a hablar de casos en ese sentido, ¿listo? Pero cuando son problemas que tengan que ver con el total, o sea, cuando estamos hablando del total de cierta cantidad, pues si estoy hablando del total, quiere decir que no me puedo pasar de ahí, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, por ejemplo, en un problema de votación, cuando yo hablo del total de personas, pues básicamente no podría decir, oye, al hacer el análisis de los votos, se pasa del 100%. Pues no tendría sentido porque tú estás analizando el total de los votos, ¿ok? Entonces, de esta manera, ustedes me podrían decir, bueno, ¿y yo cómo sé el porcentaje de este candidato C? Bueno, pues básicamente lo que podemos hacer es sumar. Yo sé que en total es 100%, ¿no? O sea, vamos a hacerlo como una sumita. En total es el 100. Y lo voy a poner acá en rojito. Y se supone que el 100% es todo. O sea, todo lo que está en rojo como tal sería el 100%. Quiere decir que cada región de las que encontramos debería, bueno, al sumarse todo, me debería dar 100. O sea que acá uno podría decir, mira, pues por un lado te está dando 40, el otro pedacito te está dando 15, y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿cuánto debería ser el otro pedacito? Pues al sumar 40 y 15 nos da 55, y como me tiene que dar 100, si quieren acá le ponemos como un cuadradito, pero entonces fíjense que 40 y 15, 55, y pues lo que le falta a 55 para hacer 100 es precisamente 45, ¿ok? O sea que realmente si lo vemos en términos de porcentaje, el candidato C debería representar el 45% del total de votos. Fíjense una cosita también importante aquí de manejar porcentajes. Dense cuenta que en ningún momento me interesó conocer el total de personas. Fíjense que yo en ningún momento les dije cuánto es el total. Solamente identificando porcentajes yo podría decir, ah, mira, el 15% de ese total, que no lo conozco, votó por el candidato B. El 40 votó por el candidato A y el 45 votó por el candidato C. Pero al hablar de porcentajes nos ahorramos la cantidad total de personas que realmente votaron. O sea, es como una forma también más simplificada de poder interpretar un problema, ¿ok? Ustedes podrían decir, profesor, y si yo no quisiera utilizar porcentajes, bueno, pues también lo podríamos hacer. Pero para poder representarlo sin necesidad de porcentajes, yo necesitaría conocer obligatoriamente el total de personas que votaron, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo digo que votaron en total, digamos por acá podemos decir, entonces, si votaron en total 10.000 personas, ¿cómo podría ser esa misma representación del candidato A, el candidato B y el candidato C, pero en términos de los totales? ¿Ustedes cómo creen que podría ser ese mismo diagramita o esa misma representación? Conociendo los porcentajes, ¿no? Entonces, si 10.000 personas votaron, pues lo que podemos hacer es lo siguiente. Ustedes recordarán que todo porcentaje representa una cantidad del total que estamos trabajando, ¿ok? Entonces, si yo le estoy diciendo que el total de personas fueron 10.000 y el 40% de esas 10.000 personas votaron por el candidato A, pues el total de personas que votaron por el candidato A se puede calcular así. Tomamos el porcentaje y lo multiplica, bueno, tomamos el porcentaje, lo divido entre 100
¿Se acuerdan? Y lo multiplico por el total que estamos trabajando. Recuerden que cuando hablábamos de la torta, estábamos hablando de un total de libras, ¿ok? Estábamos hablando de un peso. Pero aquí el total representa una cantidad de personas. O sea que realmente acá sería el porcentaje en decimal, o sea, tomo el porcentaje y lo divido en 100 y lo O sea, sería, multiplico por el sería total, que serían 10.000, 10.000. ¿ok? O sea que ¿cuánto nos da esa multiplicación? Ustedes la Cuatro pueden... mil, 4.000. Muy bien. Si ustedes quieren, acá uno puede decir, ah, pues simplificamos los ceritos y 40 por 100 nos da 4.000. O sea que habrían 4.000 personas que votaron por el candidato A, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Del mismo modo lo podemos hacer para el candidato B y para el candidato C. De nuevo, pues este es solamente como un repasito El de candidato esto. C pues, sería pues 1.500 porque pues son 15. Exactamente. Para el otro, fíjense que lo único que cambia es el porcentaje. Pero la fórmula o la manera en que usted lo calcula es exactamente el mismo. Tomamos el total, que en este caso sería el total de personas que votaron, y se multiplica por el porcentaje, pero en versión decimal. O sea, tomo el numerito del porcentaje y lo divido entre 100 y se multiplica por ese total de personas. O sea que en este caso, si hacemos la misma simplificación, nos daría 1.500 personas. Y por último, el del candidato C, pues sería esto mismo, pero entonces ahorita aquí el que cambia es solamente el porcentaje. Aquí Sería sería... 4.500. Ujú. Perfecto. Entonces, a veces cuando uno ve estos diagramas o estas representaciones en porcentaje, lo que realmente están indicando es, de una forma resumida, cómo fue el comportamiento, por ejemplo, de esas votaciones, ¿ok? Y a veces uno solamente ve los diagramitas de este sentido y uno dice, pero venga, ¿y esos porcentajes qué representan? Pues bueno, uno con eso puede identificar más o menos que esa fue la distribución o cómo se repartieron los votos del total de personas que votaron. Entonces fíjense que la representación aquí, pues ustedes dirán, bueno, ahí estamos hablando de porcentajes, pero no me están dando un valor total, o sea, un valor que esté relacionado con la cantidad de personas que votaron. Pero a pesar de que no esté relacionado directamente, o sea, porque solamente les estoy votando un porcentaje, se entiende que del total, el 15% votó por este candidato. Y yo puedo encontrar el valor de cuántas personas votaron por el candidato B en este caso, solamente tomando el total de personas que votaron en esa votación en especial y multiplicarlo por el porcentaje dividido entre 100, que esa es la versión decimal de ese porcentaje. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Perfecto. Profe, yo lo que hago es sacar el 10% de la cantidad total y si necesito el Es, 40, pues multiplico por ajá, 4. esa es otra forma. Y tú me dirás, oiga, ¿y por qué sirve? Porque también se te haría como, uno a veces como que diría, bueno, yo le puedo sacar el 10%, luego multiplicar por la cantidad. Perfecto. Por ejemplo, en este caso te sirve porque es que resulta que el 40% tú lo puedes ver de la siguiente forma. Listo. En la forma decimal es 40 sobre 100, ¿verdad? Sí. Pero mira que utilizando propiedades de fracciones, tú también lo puedes ver así. 4 por 10, porque es que 40 es 4 por 10, ¿no? Entre 100. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Y esto sería 4 multiplicado, o sea, utilizando propiedades de fracciones, 10 entre 100. Recuerden que la multiplicación de fracciones, bueno, esto se los quería repasar según el PDA más adelantico, pero recuerden que cuando ustedes multiplican fracciones, se multiplica de manera horizontal, ¿no? Siempre que ustedes hagan un paso algebraico y tengan dudas, como que ustedes me digan, venga, profesor, ¿usted por qué sacó el 4? Pues intenten mirar si se pueden devolver haciendo alguna operación algebraica. Entonces, ¿qué fue lo que hice acá, por ejemplo? Lo que hice acá fue sacar el 4 a un lado, pero imagínense que aquí hay un 1, ¿no? Porque pues para poder multiplicar fracciones yo necesito una fracción en un lado y otra fracción en el otro. ¿Ok? Y fíjate que si lo escribo así,
acá lo que estoy diciendo es lo siguiente, o sea, voy a escribirlo ahora sí, 4 por 10 entre 100. Y fíjate que lo que está aquí, esta es la representación decimal de qué porcentaje. ¿Del 10%? El 10%. O sea que lo que estamos diciendo es que esto a la final es 4 multiplicado por el 10%. Bueno, acá lo podemos poner como entre comillas, ¿no? Pues no es que represente una igualdad, pero queremos verlo de esta forma. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo aquí es que el 40% representa 4 veces el 10%. ¿Vamos bien? Sí, señor. ¿Qué Sí, era lo que señor. tú me estabas contando? Que tú me decías, mira, yo calculo el 10% y luego lo multiplico por 4 y encontré el 40. Sí, es verdad. Uno puede utilizar algunas cositas de álgebra para poder hacer las cosas más rápido o más lento. Incluso, por ejemplo, hay personas que les gusta hacer también el 1%, porque es que el 10 o el 1%, pues es básicamente dividir por 100 o dividir por, o sea, tenemos 1/100 o 10/100. Entonces es casi lo mismo porque ahí se van a simplificar cositas, ¿ok? Entonces, Listo, profe, gracias. hay diferentes maneras de hacerlo, o sea, no les voy a decir que haya una sola forma. Pero pues yo sé que ustedes van a tener calculadora, por ejemplo, pues yo no es que los vaya a poner a hacer estos cálculos mentalmente. Entonces, si conocen cómo es la formulita general para poderlo calcular, pues lo pueden hacer con la calculadora o lo pueden hacer de otras formas. O sea, yo no soy pues como tan estricto a la hora de mirar los cálculos, pues lo importante es que los hagan bien, ¿no? Pero pues esto sí es importante y es que a veces hay algunas formitas adicionales para poder entender un problema y pues no le veo problema a eso, ¿ok? Perfecto. Bueno. em, Cualquier otra cosita respecto a porcentajes, si llegamos a necesitar más adelante, pues yo les haré la aclaración, ¿ok? Eh, bueno, yo les había comentado a ustedes acá, cuando hablamos de porcentaje, y es que aquí yo en ningún momento les dije que el porcentaje fuera menor o igual que el 100%, podría ser también un porcentaje mayor. Ustedes dirán, profesor, ¿y cuándo se utiliza un porcentaje que sea mayor al 100%? Usualmente se utiliza para indicar un crecimiento, ¿ok? Entonces, una observación, y es que en algunos casos, tiene sentido hablar de exactamente, Kevin. Ajá. Que Kevin nos comenta por acá que cuando se analiza el Producto Interno Bruto. Exacto. Entonces, uno, por ejemplo, podría decir, mira, el Producto Interno tuvo un crecimiento del ciento algo, y uno, ¿y cómo así? Bueno, pues quiere decir que en términos de la base que se tenía el año anterior, pues se creció el total que teníamos el año anterior y un excedente, ¿ok? Pero bueno, ya voy para allá. Entonces, en algunos casos tiene sentido hablar de porcentajes mayores al 100%. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué en algunos? Bueno, por ejemplo, si hablamos del caso de las votaciones, ya les comenté que en el caso de las votaciones no tendría sentido que al hacer el análisis, por ejemplo, de los candidatos, el total de porcentaje me dé mayor que 100. O sea, ahí no tendría sentido. Por ejemplo, que acá hubiera puesto 75%. Pues no tiene sentido porque estamos hablando del total de las personas que votaron y yo no me podría salir de esa cantidad, ¿ok? Entonces, uno también a veces se puede dar cuenta de que hay algún error en algún análisis básico de porcentajes, y es que si estamos hablando de algo del cual no podemos pasarnos del total, pues no tendría sentido hablar de un porcentaje mayor, ¿ok? O por ejemplo, decir acá, no, es que aquí me saqué 97%, pues no tiene sentido porque estas cantidades de acá, al sumarse, me debería dar 100, ¿ok? O sea, esos porcentajes en estos casos, por ejemplo, cuando son de total de votaciones o que el porcentaje o el 100% representa la cantidad completa y no podemos pasarnos de ahí, pues uno tendría que tener en cuenta de que no podríamos hablar de porcentajes mayores a 100.
¿Ok? Por eso les digo que en algunos casos sí y en algunos casos no. Pero por ejemplo, entonces en estos casos, ese porcentaje representa un crecimiento. ¿Bien? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y en qué casos podríamos hablar esto? O hablar de una cosa así. Bueno, imagínense que ustedes están trabajando. Entonces, imagínense que su salario en el mes anterior es de, digamos, pongamos de $1,000. Que tengo pereza de decir 4 millones. Entonces, más bien hablemoslo en dólares. Entonces, imagínense que ustedes tienen un salario, bueno, salario del mes anterior, digamos que son $1,000. Y por X o Y motivo, ustedes ganaron un bono, ¿ok? Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes por aquí hicieron ventas o bueno, tuvieron una excelente, un excelente mes y su empresa decidió darle un bono de, digamos, $500. ¿Bien? Entonces uno podría decir, bueno, ¿yo cómo puedo analizar esa ganancia? Pues si, por ejemplo, mi salario usual es de $1,000, para mí esto podría representar el 100% o el total de mi ganancia, ¿ok? O sea, de lo que obtengo, más bien, no, ganancia no, de lo que obtengo, del ingreso, más bien, ¿ok? Pero ustedes me podrían decir, bueno, y ahora estos 1,500 si lo comparo con la cantidad que está arriba, que este sería como tu nuevo sueldo, la pregunta es, venga, ¿y esto que está acá qué porcentaje representa comparándolo con el anterior? ¿Ok? Entonces, yo por aquí voy a poner un... Entonces, esto que está acá debe representar un porcentaje, que lo voy a poner acá como en un huevito, porcentaje, pero entonces la pregunta es, venga, ¿cuánto es ese porcentaje? Entonces, ustedes podrían decir, bueno, yo no sé cuánto es ese porcentaje, si no lo sé, y si quieren llamémoslo X%, ¿ok? Yo les puedo preguntar a ustedes una cosita. Bueno, ustedes acá tienen el valor que son 1,500 y sabemos que 1,000 es el 100%. ¿Ustedes cómo podrían identificar el porcentaje? ¿Ustedes qué ¿Qué, dicen? profe? Por ejemplo, si yo les estoy pidiendo que me encuentren el porcentaje de 1,500 en términos de 1,000, ¿ustedes cómo lo podrían hacer? 150 será. ¿Será? Pues vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo podríamos calcular? ¿Ustedes cómo creen que podríamos calcular eso? Ustedes recuerdan que 100.000. habíamos dicho que, vamos a escribirlo normal. Entonces, habíamos dicho que la cantidad que representa, Usar la fórmula anterior y despejar el porcentaje. ajá, la cantidad que representa el X% es igual a, ¿a qué era lo que hacíamos? El total, ¿no? 1,500. El total multiplicado por el porcentaje entre 100. ¿Se acuerdan que esta era la formulita que estábamos usando? Sí. Solamente que uno a veces cuando cambia la forma o la estructura del problema, uno como que dice, ay, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Pero bueno, vamos con calma. Entonces, tenemos una igualdad y tenemos tres cantidades, ¿no? Una que es la cantidad que representa ese porcentaje, que por ejemplo, en los ejemplos anteriores, cuando hablábamos de esta cantidad, pues estamos hablando, por ejemplo, del candidato C eran los 4,500, ¿ok? Entonces, la pregunta es, bueno, si tenemos este problema de salarios, ese 1,500, que es el salario del siguiente mes, perdón, de este es del mes siguiente. Creo que copié y pegué y no le cambié. Salario del mes siguiente. Entonces serían 1,500. Entonces, fíjense que estos 1,500, ¿cuál representa? O sea, ¿qué cantidad representa en esta ecuación? ¿Representa el total? ¿Representa el porcentaje? ¿O representa la cantidad que representa el porcentaje? El total.
Pues fíjate que no. Acuérdate que el total, ¿qué es lo que representaba? El total para nosotros era el 100%. ¿Se Ah, acuerdan? sí. Entonces Ah, sería 1000. exactamente. Entonces, fíjense que el total en este caso son los 1000. Entonces, bueno, ya conocemos un dato que es el total, que serían los 1000. Entonces, la pregunta del millón realmente es, oigan, ¿quién es ese 1500? Pues sería X. No, tampoco. Porque es que recuerda que una cosa es el porcentaje y otra cosa es lo que representa ese porcentaje. Entonces, ¿los $1500 es un porcentaje o es una cantidad a la cual representa un Una porcentaje? cantidad. Es la Ah, cantidad cuál entonces, representa un fíjense que porcentaje. uno a veces, o sea, pues este es un problema relativamente sencillo, pero uno a veces puede enredarse identificando quién es la cantidad que se representa. Entonces, en este caso, si yo les estoy diciendo, mira, mi nuevo salario es de 1500, pues esa sería la cantidad que representa el porcentaje que no conozco, porque la idea es encontrar cuál es el porcentaje. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, recuerden que el que no conozco es esta X, que es el porcentaje que ni idea. Entonces, en esta ecuación identificamos la cantidad que representa el porcentaje, que en este caso serían los 1500. El total, recuerden que el total siempre va a representar el 100%, que fue lo que les comenté desde el inicio. Y a veces ahí es donde viene el dolor de cabeza, porque uno dice, Dios mío, y acá en este problema, ¿quién es el 100? Uno usualmente fija quién es el 100%, ¿ok? Y para nosotros el 100%, por ejemplo, era mi salario clásico, que digamos eran $1000, ¿bien? Y bueno, que por cosas del destino gané $500, perfecto. Entonces, vamos a mirar, comparando el salario usual que yo obtengo y comparándolo con el nuevo salario, vamos a mirar qué porcentaje representa ese nuevo salario respecto al total, que pues era el que estábamos llamando, que era el salario del mes anterior. Entonces, vamos a reemplazar lo que tenemos. Entonces, ¿cuál es la cantidad que se representa con el porcentaje que no conozco? En este caso sería 1500. El total, en este caso habíamos dicho que era 1000. Y fíjense que acá tenemos el valor del porcentaje, que es X, entre 100. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ya se dieron cuenta que a veces los porcentajes se pueden volver un poquito confusos, pero de nuevo, ustedes siempre deben tener un valor de referencia y ese valor de referencia usualmente es el 100%, ¿ok? Que es el total para, bueno, para nosotros es el valor que representa el total, ¿ok? Y eso también puede ser muy relativo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, fíjense, por ejemplo, que en este caso, si usted quiere hacerlo en calculadora, pues puede pasar a dividir, pasar a multiplicar. Bueno, hagámoslo como si no supiéramos simplificar ceros. ¿Qué es lo que uno usualmente hace? Pues vamos a recordar qué es lo que pasa acá. Ustedes recordarán que cuando estamos haciendo una ecuación y hay multiplicaciones y divisiones, al despejar, al otro lado va a ser la operación contraria. Ustedes dirán, ¿cómo así que operación contraria? Bueno, cuando hay suma, la operación contraria es la resta. Y cuando hablamos de multiplicación, la operación contraria es división. ¿Vamos bien? Entonces, la pregunta del millón es, ¿este 1000 que está aquí está multiplicando o está dividiendo? Multiplicando. Ok, o sea que si yo lo paso al otro lado va a pasar a dividir. Sí. ¿Vamos bien? Sí. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. Este 100 que está aquí en el denominador, este 100, ¿está multiplicando o está dividiendo? Dividiendo. Viendo. O sea que al otro lado pasaría a Multiplicar. multiplicar. Entonces, ustedes cuando despejen, siempre háganse esa pregunta. ¿Qué está haciendo el elemento que estamos analizando? Si está multiplicando, pasa a dividir. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. O sea, siempre son de a dos en dos en las operaciones aritméticas clásicas. ¿Ok? Entonces, esto sería 1500. Recuerden que hubo uno que pasó a dividir. ¿Quién fue? El que pasa ahí es el 100. El 1000. El 1000, perdón. Y el 100 como está dividiendo, A multiplicar. pasa a multiplicar. ¿Vamos bien? Y esto sería igual a X. Y si quieren les voy a volver a poner acá los colorcitos como para acordarme. Ah, mira, el 1000 que estaba multiplicando pasó a dividir. Por aquí teníamos un 1500 que estaba en naranja.
y el 100 que estaba dividiendo pasó a multiplicar. Ahora sí, si ustedes quieren, podrían hacer este cálculo en su calculadora, pero pues creo que acá podemos simplificar 150, ceros, ¿no? ¿no? 1, 2 y 3. O sea que nos da que la x es 150. 150. 150 es x. O sea que lo que estamos queriendo decir es que ¿cuánto porcentaje representa 1500 del total? Entonces, 150. ajá, $1500 representan el 150% de los $1000 iniciales. ¿Vamos bien? Sí, Entonces, señor. uno a veces se asusta cuando uno ve un porcentaje mayor que 100. Uno dice, Dios mío, ¿cómo así que ciento y pico de porcentaje? Bueno, en algunos casos, un porcentaje puede ser mayor que 100 y también tiene una interpretación. Entonces, fíjense que la interpretación que podemos tener acá es que, eh, pues básicamente obtuvimos una ganancia, ¿ok? Pues porque aumentó. Entonces, al aumentar, si se compara el valor inicial con el valor final, si el valor inicial representaba el 100%, pues si el final es más grande que el 100%, quiere decir que me tiene que dar un porcentaje mayor a 100. O sea que hubo un crecimiento. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. Ok. ¿Alguna dudita, alguna pregunta? No, señor. Ok. Bueno, Si no tuviéramos el dato del representante, de lo que representa, sino pues, digamos solo el porcentaje, ya se ajá. usa la cuenta, ¿no? Cuéntame. Si no tuviéramos el dato Ajá. de los 1500 sería igual, una igualdad, ¿no? Sí, pero entonces ahí el problema es que tendríamos otra variable, porque, por ejemplo, si no conociéramos cuánto fue el total del aumento, pues ahí tendríamos dos variables. Una, el valor del porcentaje que no sé cuánto es, y la otra, cuánto fue el total. Sí, porque tú podrías decirme, mira, obtuve un aumento, pero pues si no sabemos cuánto fue el aumento respecto al inicial, va a ser más complicado de hacer. ¿Ok? Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿La regla de 3 no se usa? También se podría hacer como regla de tres, no hay ningún lío. Solamente que quería como hacerlo de una forma relacionada a lo que hemos hablado, pero también podríamos hacerlo como una regla de tres, ¿ok? Y llegaríamos básicamente a esto mismo, ¿sí? Ah, ok, gracias. Como les decía, realmente hay muchas formas de hacer las cosas en matemáticas, o sea, no hay un solo camino para hacer las cosas. Y pues si usted lo hace de una forma que entiende, de una forma pues que tiene sentido y que está basado pues en lo que han visto de matemática básica, pues yo no le veo ningún problema. O sea, en ese sentido yo sí soy muy pues amplio sí, o sea, en el sentido de que ustedes lo pueden hacer como quieran, pues siempre y cuando esté bien y siempre y cuando pues no se vayan a enredar más adelante, ¿ok? Pero sí, esto también se podría hacer como regla de tres, se podría hacer de muchas otras formas. ¿Listo? Pero es como para mostrarles qué relación tiene con lo que habíamos dado aquí inicialmente, porque es que realmente el concepto de porcentaje uno lo puede ver sencillo. Miren que no nos hemos salido de esta fórmula. ¿Sí se han dado cuenta? Creo que no me he salido de ahí. Entonces, a veces una formulita que se ve sencillita, pues puede generar algunas otras condiciones dependiendo del problema que se esté aplicando. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Perfecto. Vamos directamente, pues bueno, ahora sí vamos a empezar con algo denominado notación científica. De todas maneras, pues aquí podríamos incluso hablar de más cositas de porcentajes. Por ejemplo, ustedes me podrían decir, oiga, profesor, yo he visto cosas que tienen que ver con porcentajes negativos, ¿verdad? Por ejemplo, que ustedes les digan, oye, fíjese que la población de cierta ciudad está decreciendo a razón del 3%. Y uno a veces cuando habla de decrecimiento utiliza porcentajes negativos, ¿ok? Pero bueno, por el momento no los quiero molestar como con tanta cosita de porcentajes, pero realmente los porcentajes tienen muchas cosas para analizar, ¿bien?
pero pues no los quiero molestar tanto. Pero realmente, a veces, cuando uno ya habla, por ejemplo, ya de aplicaciones directamente, a veces uno puede hablar de porcentajes negativos, pero usualmente se utiliza ya en modelos de predicción y cositas más adelantadas. Pero pues recuerden que hasta ahorita, pues queremos como recordar las cositas más necesarias para poder empezar el curso, ¿ok? Pues obviamente uno puede hablar de más cositas de porcentajes, pero pues si los llegamos a necesitar, yo se los voy a refrescar. Yo no tengo ningún problema con eso, ¿ok? Bueno, ustedes dirán, profesor, ¿y por qué hablamos de notación científica? Bueno, la notación científica, pues como su nombre lo dice, es solamente una notación que permite escribir valores numéricos de una manera más sintetizada, ¿ok? Entonces, usualmente la notación científica, pues, bueno, también se conoce como notación exponencial, ya les voy a contar por qué, pero pues, básicamente es, bueno, es una forma de representar espérate, yo lo corro un poquitín que me quedó pegado. Es una forma de representar números utilizando potencias de 10. ¿Ok? Ustedes dirán, profesor, ¿cómo así que números como potencias de 10 o... Bueno, utilizando potencias de 10, ustedes dirán, pero ¿por qué utilizamos la palabra utilizando, no? Pues ya les voy a contar. Resulta y acontece que a veces pueden a ustedes darles números demasiado grandes o números demasiado pequeños. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes podrían haber hecho un cálculo y que el resultado les hubiera dado 7, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Imagínense que usted en su calculadora le dio un número así. Bueno, usualmente las calculadoras ya tienen notación decimal, pero imagínense que su calculadora es cansona y le escribió todo ese montón de ceros. Y uno dirá, uy, pero yo no quiero copiar tanta cosa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace usualmente? Ustedes recordarán que cuando vieron números, usualmente hay una clasificación en la cantidad de decimales que tiene un número, ¿no? Ustedes recordarán que hay una parte importante que es la que identifica, por ejemplo, las unidades. Luego que sigue, ¿me recuerdan? ¿Decenas? Ajá. Entonces, bueno, ahí también hay un indicador que es el punto decimal. Por ejemplo, en este caso esto es un entero, entonces uno no le pone el número decimal, ¿no? Pero realmente todo número real o todo número en general tiene un valor decimal, o sea, una separación entre unidades y la parte decimal. Bien, entonces por ejemplo, si uno quisiera hacer canzón, uno acá podría seguir llenando de ceros, pero pues no es necesario, ¿no? Porque pues en este caso no tiene parte decimal. Pero los que indican las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de 1000, decenas de 1000, etcétera, pues es este valor decimal, bueno, este puntito que es el que identifica dónde está la parte entera y la parte decimal, ¿ok? Entonces uno acá tiene unidades, decenas, luego siguen las centenas, luego siguen las unidades de 1000, qué pena, puse 1000, unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000, unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón y continuará, ¿ok? Bueno, ustedes dirán, profesor, ¿y usted por qué me está haciendo esta aclaración? Pues sí, o sea, de unidades, decenas, centenas o de la forma estándar en que se escribe un número. Bueno, resulta que dependiendo de eso, usted puede saber por cuánto debe multiplicar o por cuánto debe dividir un número, ¿ok? Para poderlo escribir de una manera más resumida, ¿ok?
Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. En este número, bueno, esto es un número entero. Y como es un número entero, pues se supone que los ceros que están a la izquierda ustedes no los cuentan, ¿no? O sea, cuando hablamos de cero a la izquierda, pues quiere decir que eh, cuando estamos hablando de un número decimal, perdón, los ceros a la izquierda no se cuentan precisamente porque pues no tienen en este caso ninguna interpretación, ¿ok? Y tampoco los ceros a la derecha después de la última unidad de un número entero, que son los ceritos que habíamos hablado acá, porque es que una vez solamente habla de los ceros a izquierda, que ahorita les voy a hablar de eso, pero también pueden haber ceros a la derecha que no se cuentan. En este caso, si estamos hablando de un número entero, los ceros a la derecha del punto decimal no se cuentan, ¿ok? Porque realmente eso representa la parte decimal. Y si estamos trabajando un número entero, no hay parte decimal, ¿ok? Pero si hay un punto que diferencia la parte decimal de la parte entera. Entonces, ese puntito, recuerden que en este caso, si es un entero, está ahí posicionado. Los ceros que están a la derecha de ese punto decimal no me interesan, porque son ceros que representan la parte decimal. Entonces, acá hay una cosa importante, y la siguiente. Si ustedes quieren ir moviendo este valor decimal, ya sea a la izquierda o a la derecha, tenemos que hacerlo de la siguiente forma. Si ustedes quieren tomar este punto decimal y moverlo, por ejemplo, hasta aquí, ¿ok? Ustedes podrían decirme, venga, profesor, yo quiero moverlo a o sea, que el punto decimal no esté acá, sino que esté, por ejemplo, aquí, al lado izquierdo del primer cero que estaba en las unidades. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, básicamente lo que queremos hacer es ir moviendo ese puntito decimal que originalmente estaba aquí al final del número. Entonces, este valorcito decimal, usted podría decirme, profesor, yo lo quiero mover acá, o también lo quiero mover acá, o también lo quiero mover acá. Upa, perdón. También lo quiero mover acá 3 pasos, 4 pasos decimales, 4, 5 cifras decimales, 6, 7, 8, 9, ta, 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 ta. Y podría incluso llegar hasta aquí. ¿Vamos bien? O sea, ¿cuál es la idea? La idea de la notación científica es tomar donde estaba posicionado originalmente el punto decimal y moverlo ya sea hacia la izquierda o ya sea hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, una cosita importante. Entonces, ¿cómo son las propiedades de la notación decimal? Entonces, vamos a hacer acá una cosita. Propiedades. Si se cambia un espacio a la izquierda, el punto decimal, entonces, el número resultante se multiplica por 10. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que si ustedes quieren, por ejemplo, pasar este puntito decimal a, bueno, un espaciecito a la izquierda, o sea, si queremos saltar este punto decimal y ponerlo más bien aquí, usted lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero ese número nuevo lo tengo que multiplicar por 10, ¿ok? Si lo movemos 2 espacios, por ejemplo, en vez de moverlo un espacio, ahora lo vamos a mover 2 espacios, pues por cada espacio tengo que multiplicar por 10. O sea que al moverlo una, multiplico por 10. Y al moverlo otro, vuelvo a multiplicar por 10. O sea que realmente tendría que multiplicar por 10 al cuadrado o 100. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, señor. Y de la misma forma, si lo movemos 3 espacios, pues tendría que multiplicarlo por 10, por 10, por 10. O sea, tendría que multiplicarlo por 1000 o por 10 a la 3, que es la forma clásica que se escribe como potencia de 10. Si lo muevo 4 espacios, si lo muevo 5, 6, 7, 8, en fin.
así dependiendo de la cantidad de espacios que yo me mueva, ¿ok? Pero entonces tenemos que recordar de que siempre que se mueva un espacio se multiplica por 100. Entonces si lo multipliqué, si lo moví 8 espacios, pues tengo que multiplicarlo por 10 8 veces. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces la primera propiedad importante de la notación científica es esta que está acá. Segunda propiedad, pues si en vez de moverme hacia la izquierda me quiero mover hacia la derecha, adivinen ustedes qué tienen que hacer. Si se cambia un espacio a la derecha, el punto decimal, a la derecha, el punto decimal, entonces el número resultante, en vez de multiplicarse, se va a dividir. Se divide por 10. Bueno, y ustedes me dirán, profesor, ¿y si yo divido por 10, eso qué representa? ¿Eso será que también se puede ver como una multiplicación? La respuesta es sí. Y ya les voy a contar una cosita. Resulta que toda división se puede ver como una multiplicación y toda multiplicación se puede ver como una división. Ustedes me podrán decir, uy, ¿cómo así, profesor, que toda división es una multiplicación y toda multiplicación es una división? Bueno, si yo les estoy diciendo que estamos, por ejemplo, tenemos vamos a tomar un numerito y lo voy a dividir por 10, porque estamos diciendo, vamos a dividir, ¿verdad? Fíjense que esto utilizando propiedades de multiplicación lo podemos ver así. Esto es 7 por 1 entre 10. ¿Se acuerdan que cuando multiplicamos fracciones, ustedes lo que hacen es multiplicar de manera horizontal, ¿no? 7 por 1, 7 y 1 por 10, 10. O sea que 7 décimos lo podemos ver como el numerador, que es el 7, y lo multiplico por el denominador, que es 1 sobre 10, ¿ok? Pero resulta que cuando ustedes veían esto en álgebra, ustedes se acuerdan que cuando tienen una división por 10, por ejemplo, eso también se puede ver como una potencia negativa. Entonces, ya les voy a recordar cuál es esa propiedad de álgebra. Esto sería 7 por 10 a la menos 1, ¿bien? Y ustedes dirán, uy, profesor, ¿de dónde sacó eso? Bueno, ya les voy a contar. Resulta que ustedes por allá cuando vieron fundamentos, había una propiedad de álgebra que decía lo siguiente. Un número elevado a un exponente negativo es 1 entre esa misma potencia, pero poniendo el exponente positivo. Y también lo podemos leer al contrario. Es decir, 1 entre a a la n es a la negativo n. ¿Sí recuerdan esta propiedad de potencias? Menas. Toca echarle repaso. Ok, pero bueno, no pasa nada. De todas maneras, pues yo aquí se las voy a repasar. Y ustedes dirán, venga profesor, yo tenía 1 entre 10 y ¿por qué quedó como 10 a la menos 1? Bueno, pues básicamente es utilizar la propiedad que está aquí abajito. Esta propiedad que está aquí. Bien, esa fue la que utilicé en el 1 sobre 10. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué quedó menos 1? Bueno, porque si está el 10 solito, recuerden que también hay una propiedad de potencias, que se las voy a poner aquí al ladito, y dice lo siguiente. Un número elevado a la 1, pues es igual a ¿cuánto? Cuando ustedes le ponen como exponente 1 a un número, ¿eso cuánto nos da? Pues nos da Del mismo número. el mismo número, muy bien. Entonces ustedes podrán decir, profesor, ¿y por qué aquí le puse un menos 1? Bueno, porque el 10 así solito tiene un exponente que es 1. Entonces, cuando usted lo cambia, el exponente que tenía el 10, que era 1, cambia de signo. ¿Ok? Que básicamente es el n que está acá. O sea, si cambiamos la a por 10, te quedaría 10 a la menos 1, porque el exponente en el 10 en este caso es un 1. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, el exponente que está aquí, que es n, es el mismo 1 que está aquí con el 10. ¿Listo? Y es más, venga, y yo lo voy a malcriar un poquito más y les voy a poner acá otro colorcito para que se vea mejor. La a básicamente es la base de esa potencia, que en este caso la base de la potencia es 10 precisamente. Y el exponente es 1, que en la fórmula haría el papel de la n. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se ve un poquito mejor así? Sí, señor. Ok. Sí.
Entonces, a veces en los libros, en vez de hablar de dividimos por 10, a veces escriben también multiplica. Entonces, dividir por 10 equivale a multiplicar por ¿cuánto? Por 10 a la menos 1. Entonces, en algunos libros, en vez de escribir se divide por 10, se escribe también con multiplicación. Entonces, se multiplica, pero en vez de multiplicarlo por 10, se multiplica por 10 a la menos 1, que es exactamente lo mismo que dividir por 10. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, cuando hablemos de dividir por 10, pues dividir por 10 eso es equivalente a decir que se multiplica por 10 a la menos 1. ¿Listo? Y ya les voy a contar por qué les estoy hablando de potencias negativas. Pues resulta, bueno, se multiplica por 10 a la menos 1. Ok. Y otra cosita importante, y es que los ceros a izquierda o a derecha luego del último y luego del primer valor decimal distinto de 0 no se toma. ¿Ok? Esa es otra propiedad que como que ustedes dirán, bueno, pues tal vez ustedes dirán, no, pues sí, obvio, pero es bueno tenerlo en cuenta, en especial porque estamos hablando de ceros a izquierda y cero a derecha. Sí, yo creo que ustedes han oído hablar, por ejemplo, ay, usted es un cero a la izquierda. Y pues bueno, es un chiste matemático que también puede ser ofensa. Porque pues depende de qué es lo que estamos hablando, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de cero a izquierda o a derecha, del último o del primer valor decimal, porque es que, fíjense que, vamos a hacerlo con un ejemplito. Digamos, yo tengo el numerito decimal 23.45073 y acá pongámosle también un 0, digamos, 1023.45.073, ¿ok? Ustedes dirán, uy, profesor, pero usted está hablando de ceros a la izquierda y ceros a la derecha. Bueno, sí, pero yo estoy hablando de los ceros a la izquierda o los ceros a la derecha de ciertos valores en especial. Porque es que uno a veces podría decir, ay, pero entonces este cero también lo puedo ignorar. Porque está a la izquierda y este aquí a la derecha. Pues no, o sea, estamos hablando de cero a la izquierda o a la derecha de el último valor decimal que aparezca en el número, si es que el número termina en algún momento, porque recuerden que también los números pueden tener representación decimal infinita. Pero bueno, estamos imaginándonos que él termina hasta cierto valor. Entonces, cualquier cero que esté a la izquierda del último valor decimal, del último valor decimal diferente de cero, o cualquier cero que esté a la derecha del primer valor decimal, o sea, fíjense que tenemos que identificar quién es el último valor decimal, porque mira, yo acá estoy diciendo, luego del último, que sería en este caso el 3, porque escribí el numerito y hasta ahí terminó, ¿ok? Ese sería el último valor decimal diferente de 0. Y el primer valor decimal diferente de 0, vamos a ponerlo con otro color, pongámoslo con rojito. El primer valor decimal diferente de 0 del número, en este caso es el 1, ¿ok? Entonces, cualquier 0 a la izquierda del último, que sería el que está en verde, o cualquier 0 a la izquierda, 0 a la derecha, perdón, que esté después del primer elemento no nulo del número que estamos trabajando, que ya lo voy a escribir, por ejemplo, si le pongo aquí 0, 0, 0, 0, 0, y continuará, porque puedo escribir todos los ceros que yo quiera a ese lado, esos ceros no se cuentan, ¿ok? O no se toma, ¿ok? O no se toman, hablemos en plural porque pueden ser más de un cero. No se toman, ¿ok? Entonces, siempre es importante que si tenemos un número,
identificar si ese número tiene un punto inicial y tiene un punto final. O sea, tiene un valor decimal diferente de 0 que sea el último o que sea el primero. Usualmente un número debe tener un primer valor decimal. O sea, eso sí siempre debe ocurrir. La parte del último valor decimal depende, porque es que pueden haber números que tienen valor decimal periódico, o sea, que jamás se termina. Por ejemplo, ustedes dirán, pero ¿cómo así, profesor, que un número que tenga un valor decimal que nunca termine? Bueno, hablando del último valor decimal. Bueno, por ejemplo, miremos el número 1/3. Si ustedes lo hacen en la calculadora y lo ven como valor decimal, 1/3 representa 0.333333333 y continuará. Que también esto se escribe como 0.3 y le ponemos una flechita arriba para indicar repetición, ¿ok? Entonces, yo les pregunto a ustedes una cosita. En ese caso, en ese número donde el 3 se repite, en la parte decimal a la izquierda, ¿tiene un punto donde termina? O sea, ¿tiene un último valor decimal distinto de 0 o jamás termina? ¿Ustedes qué piensan? No termina. Ah, muy bien. O sea que en ese caso yo no podría hacer esto que hice aquí, que fue llenar de ceros el lado izquierdo. ¿Sí vamos bien? Ujú. Entonces toca tener cuidado porque es que una vez se dice, ay, pues yo siempre puedo meter un 0 a la izquierda. No, eso no es verdad. Es más factible que usted sí pueda agregar ceros a la derecha. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque es que siempre un número va a tener un valor de partida. O sea, viéndolo de izquierda a derecha, él siempre tiene que iniciar desde un punto. Y de ahí se va a mover hacia la derecha. O sea, desde la izquierda y se mueve hacia la derecha. Fíjense que en este caso sí hay un primer elemento en esa expresión decimal. ¿Y el primer elemento quién sería? Pues el primer elemento no nulo, bueno, ustedes podrían decir, profesor, el primer elemento no nulo o el último sería este, ¿bien? Pero entonces usted podría decir, profesor, pero es que acá hay un problema y es que hay un 0 que está a la izquierda. Bueno, cuando el valor decimal empieza con un 0 y luego de ahí se escribe el punto decimal y luego la parte decimal como tal del número, este cerito es el único que no se quita de ahí, ¿ok? Esta sería como la parte entera, ¿ok? Pero ese 0 sí se cuenta para tener o sea, para recordar que no hay parte entera. Recuerden que el punto decimal identifica cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal, que era lo que les estaba contando aquí arribita. Entonces, por ejemplo, este puntito que está aquí te está indicando quién es la parte entera y quién es la parte decimal, ¿ok? Si por algún motivo ustedes tienen un número que la parte entera es 0, ese cerito es el único 0 que uno no ignora porque me está recordando que la parte entera es 0, ¿ok? Pero si usted agrega un 0 a cualquiera de, o sea, por ejemplo, si usted le pone 0 después del otro cerito, que es el último que está ahí, pues estos ceros no se cuentan, ¿ok? Porque precisamente sería como un 0 a la derecha, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Como les digo, chicos, esto es una notación, pero pues tenemos que ir aprendiendo cómo se va leyendo esto, ¿ok? Bueno, yo creo que pues en la próxima clase continuamos un poquitico de notación científica y ahí sí les termino de comentar cuál es la importancia de la notación científica, pero quería como limpiar un poquito estas condiciones porque es que a veces cuando uno trabaja notación científica, bueno, ustedes pueden decir, ay, esto es tanto por 10 a la tanto. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué representa? Pues hasta ahí a uno le queda la alegría de haber hecho eso en calculadora porque después ahí uno queda perdido, ¿ok? Entonces, en la próxima clase yo creo que voy a dedicar bueno, los primeros 15 minuticos como para terminar esta parte de notación y nos metemos de lleno a la primer parte de estadística, ¿ok? Bueno, chicos, Ok. Bueno, señor. les deseo un feliz día, Listo, cuídense profe. mucho, bendiciones